Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo a hablaros de temas relacionados con la actualidad, ¿no? La actualidad, claro, pasa ahora mismo por el Golfo Pérsico, ¿no? Yo quisiera comentaros muy brevemente la problemática medioambiental, todo este tipo de... Hay catástrofes naturales que provocan un deterioro del medio ambiente, pero cuando hablamos de guerras, hablamos de destrucción intencionada, del medio ambiente no como objetivo prioritario y primario, sino normalmente a consecuencia de que se dañan infraestructuras, se dañan instalaciones de agua, instalaciones de energía solar, de energía eólica, en fin, todo este tipo de instalaciones que contribuyen a un mundo mejor, decirlo de alguna manera fácil y simple, ¿no? Ya nos hemos olvidado de la guerra de Ucrania prácticamente, llevamos casi 4 años ya con la guerra de Ucrania. Yo no sé, recuerdo que la última cifra que se hablaba de que la reconstrucción de Ucrania podía costar más de 600.000 millones de euros. ¿Eh? Claro, pues eso siempre hay que decir, bueno, ¿y esto quién lo va a pagar? Pues ya veremos a ver quién, a ver quién lo paga, ¿no? Porque no es quererlo pagar, es poderlo pagar. El daño, lógicamente, ambiental es un daño que está hecho, la destrucción de edificios, la destrucción de instalaciones, de infraestructuras, de puentes, de carreteras. En fin, es un daño tremendo, no solamente desde el punto de vista de infraestructuras y del punto de vista de dotaciones necesarias para poder funcionar las ciudades, sino también desde el punto de vista medioambiental, porque esa es una de las grandes diferencias entre los países que tienen una democracia y que tienen implantado un sistema donde se reconoce el valor y la importancia que tiene el respeto por el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues de ahí, claro que vamos a hablar de China. China se erige como el mayor contaminador atmosférico que hay en todo el planeta, ¿no? Participa con un 30% en la contaminación global. Esto ya lo comentábamos en algún sitio. ¿Cómo es posible que se pueda permitir tener un comercio, una serie de relaciones con ese tipo de países donde el tema medioambiental es un tema secundario, terciario, y que no cuenta para nada? Que lo primero que cuenta es el dinero, porque es en definitiva eh, la respuesta a todo esto, ¿no? Y luego, pues estamos viendo ya también, por ejemplo, lo que pasó, que ya casi no nos acordamos, ¿no? En el territorio en el territorio palestino, por así decirlo, ¿no? Por ese país que no se reconoce nunca y que está dentro de Israel, Gaza, esa gran Gaza, que el deterioro físico, urbanístico, es un daño total, que sí que hay grandes proyectos para hacer, para restaurar, para rehabilitar, pero que realmente solamente para retirar escombros se pueden tardar años, ¿no? Y esos escombros luego hay que buscar sitios donde se puedan rellenar agujeros, donde se puedan rellenar oquedades, que sirvan para cubrir ese tipo de cosas, porque realmente no hay vertedero que pueda aguantar ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora vamos al tema del estrecho de Hormuz, ¿no? Estamos hablando curiosamente se hablaba de que Irán había, había puesto 3 barcos de tal manera que podían atascar el tráfico del estrecho de Hormuz, ¿no? Para cerrar el paso y crear un daño importante a nivel mundial, porque esto no es un daño a Estados Unidos o a Israel, esto es un daño a nivel mundial, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya se constataba también que habían lanzado un misil sobre un barco petrolero, con lo cual pues tenemos ya toda esa zona del estrecho de Hormuz con un nivel de contaminación importante. Aparte de la pérdida económica del tema del petróleo, pues tenemos el daño tremendo de esa contaminación. Hay que tener en cuenta que el Golfo Pérsico, el Golfo de Persia, prácticamente es un cajón desastre, es un espacio, es un pasillo cerrado, donde por la parte sur, que es donde está la entrada del estrecho de Hormuz, tenemos, a la derecha tenemos básicamente Irán, Irak al norte, y en la parte de la izquierda, en la parte oeste,
pues tenemos desde Omán, Abu Dhabi, Emiratos, en fin, hasta Arabia Saudita, ¿no? La parte este de Arabia Saudita. Bueno, pues tener en cuenta que todo ese tipo de agua, porque esto realmente está, el Golfo Pérsico está y el Estrecho de Hormuz están alimentados por el agua que viene del sur, ¿eh? En primer lugar del mar de Arabia, el mar de Arábigo, que a su vez trae el agua que impulsa el Océano Índico. ¿Eh? Entonces ese agua que entra, ¿eh? Y que sirve para renovar de alguna manera el volumen de agua que hay dentro de todo el Golfo Pérsico, pues le estamos poniendo un tapón y le estamos poniendo un nivel de contaminación muy importante. Por lo cual ya sabemos, en España tenemos experiencia en la zona del campo de Gibraltar, la zona, solamente una zona como es la entrada al mar Mediterráneo, que es yo diría que es un gran lago con una pequeña salida, ¿no? Una pequeña puerta de salida. Y que realmente eso se nota en la contaminación, que solamente el daño de los más de 85.000 barcos mercantes que pasan al año por el estrecho de Gibraltar, con todos los restos que evacúan, con todos los problemas que hay, las gasolineras ambulantes, que se dedican a vender la gasolina a los barcos directamente en el mar, y también generan importante contaminación. No porque lo diga nadie, sino porque si vamos a la costa de Cádiz, toda esa zona, podemos encontrar playas que están muy expuestas y que el agua del mar lo que hace es traer lo que le echamos al mar. Y eso es petróleo, es auténtica brea, de asfalto, las arenas contaminadas, hay unos niveles de contaminación brutales, generado por ese tipo de cosas, ¿no? Algunos puertos también, debido al movimiento a los espigones que se crean para crear unos ambientes protegidos y cerrados del oleaje, pues esos espigones que se crean a veces generan también problemas no solamente dentro de la renovación del agua, sino que además te generan problemas en las playas próximas, ¿no? Por los movimientos que tiene el mar, ¿no? Y de repente vemos que un puerto deportivo pues está contaminando un espacio que es un parque natural. ¿Eh? Bueno, esto quería contarlo porque esto tiene mucha importancia y tener en cuenta solamente Arabia Saudita, que está en el lado este del Golfo Pérsico, en el lado oeste del Golfo Pérsico, tiene 35 desalinizadoras, que están ubicadas en 17 puntos distintos. Y fijaros lo que supone para una desalinizadora, que haya un nivel de contaminación de hidrocarburos. ¿Eh? Hace que ese agua que ya cuesta bastante dinero, pues tenga la descontaminación de ese agua es complicada, difícil y muy, muy costosa. ¿Eh? Arabia Saudita es un país que ha apostado por la desalinización, porque han creado una gran red a nivel nacional, porque tienen dinero para poderlo hacer y ahora pues se van a encontrar con ese problema. Y que porque hay unos señores que están torpedeando barcos petroleros, pues todo ese petróleo quede ahí, con lo cual la, la fauna y la flora piscícola, pues realmente marítima, va a ser totalmente machacada. Es un daño ecológico brutal, y que hay que pues, meterlo también en la cuenta de gastos, del que provoca los daños. Bueno, pues nada más era haceros estas reflexiones, ¿no? Porque a veces nos preocupamos lógicamente de las personas, de las bombas que caen, de todas estas cosas, pero detrás de eso hay un daño tremendo en el medio ambiente. Hasta pronto.